Y estas vacaciones al pueblo. La situación económica que atraviesa el país ha reducido el periodo de vacaciones en la playa y ha incrementado el número de días que pasamos en el pueblo. Unos pueblos acogedores que en la mayoría de los casos duplican o triplican su población. En algunos casos se puede hablar de masificación porque los servicios públicos están al límite. Hay localidades que sacan rentabilidad de esta avalancha de veraneantes, aunque en otros casos hay quejas porque no tributan a las arcas municipales. Y todo ello mientras en las Cortes de Castilla y León se tramita el proyecto de ley de la ordenación del territorio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Habría que distinguir entre los veraneantes que pasan el verano entero en los pueblos y los que también se acercan la práctica totalidad de los fines de semana. Da gusto ver estos días los pueblos de Castilla y León llenos de vida. Nada tienen que ver con el mes de enero. Sin embargo, este incremento de población también genera problemas. De ello queremos hablar esta noche y nos acompaña Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sería ideal que ese fuese el problema, que se llenan los pueblos de gente, ¿no? Sería ideal que continuaran cuando acabara el verano. Si los pueblos estuviesen llenos durante todo el año, ¿no sería necesario hacer una ordenación del territorio? Bueno, depende en qué servicios hablemos. Habrá servicios que sea necesario hacer esa ordenación. No es un problema cuantitativo, sino cualitativo y de necesidades de las arcas municipales para poder prestar esos servicios, y en otros casos, con independencia del número de habitantes, hay que hacerla o no hacerla. No es un problema de cantidad. Juan Luis de las Rivas, buenas noches. Muy buenas noches. Profesor titular de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad de Valladolid. Me imagino que hay una relación clara y directa entre la ordenación del territorio y la población, en este caso la pérdida de población. Bueno, yo te diría que no necesariamente. Vamos a ver, la pérdida de población tiene muchas causas y es un problema, podríamos decir, en algunos territorios endémico. De hecho, la población que se perdió hace mucho tiempo, no se está perdiendo ahora se pierde mucha menos población. Hay algunos territorios de Castilla y León rurales que son dinámicos. No todos los territorios de Castilla y León pierden población de la misma manera, es muy heterogéneo. Y luego la ordenación del territorio, bueno, el territorio está ordenado, o sea, el territorio está ordenado, lo que pasa es que a veces no sabemos cómo está ordenado o no comprendemos ese orden, ¿no? Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es detectar problemas concretos y resolver problemas concretos, y no creer que, no sé, esto, mira, en este país hay 164.000 leyes para administrar, ¿no? Leyes, normas, ¿no? Cada legislatura, las comunidades autónomas producen unas 10.000. Y cada legislatura el Estado unas 3.000. Digo, de que tus leyes, normas, tal. Nosotros estamos sobreregulados. Si no es un problema de normas o de hacer, el problema es de saber qué problemas tenemos, luego hablaremos de esto y abordarlos, ¿no? También veremos los servicios, que es la parte en la que más se juega, y saber, como ha dicho el presidente, servicios concretos con problemas concretos. Si somos capaces de tener los mismos servicios en el medio rural que los que tenemos en la ciudad. Nos acompaña también un alcalde, Nicanor Sen, alcalde de Cistierna, en la provincia de León. Buenas noches. Buenas noches. Y también senador por el Partido Socialista. ¿Los ayuntamientos tienen que hacer un sobreesfuerzo durante el verano para acoger esa avalancha de veraneantes, que en este caso estamos diciendo que son bienvenidos? Los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo muy importante. Estamos hablando que en el caso nuestro, que somos un centro prestador de servicios, cabecera de comarca, tenemos que aumentar, tenemos que hacer una contratación mínima entre 10 y 15 personas para poder, lo primero, hacer las labores y los trabajos que son necesarios hacer cuando parte de la plantilla se encuentra disfrutando de las vacaciones que legalmente le corresponden, y luego, por supuesto, atender esos servicios que se abren durante la temporada estival. Luego, aparte también de este importante coste económico que para los ayuntamientos, y ayuntamientos con una despoblación como es la inmensa mayoría del caso de los ayuntamientos de la provincia de León, también los medios económicos son muy escasos. Recuerdo ahora mismo
lo mal que lo pasamos, pues yo creo que todos los ayuntamientos de Castilla y León el año pasado, ya que las líneas de contratación de esos trabajadores temporales finalmente no llegaron, exceptuando aquellas que habilitaron las diputaciones. Estamos hablando de 2 trabajadores, nos tocó en el caso de Cistierna, cuando necesitamos un mínimo de 13 o 15 trabajadores. Los ayuntamientos lo pasamos mal, o sea, aunque económicamente nos venga bien el que vaya gente a los pueblos, aparte de decir, se recupera eso, se recupera de alguna manera el dinero que se gasta con ese incremento, aunque no sea el propio ayuntamiento. El ayuntamiento puede tener unos gastos, pero luego a lo mejor puede repercutir en la propia hostelería, en otros servicios. Yo creo sinceramente que no es una cuestión de recuperación, es una cuestión más de mantenimiento. Hay muchos negocios que se mantienen prácticamente de lo que recaudan en el verano con la afluencia de estas personas, de estos turistas que van buscando pues una zona de paz, de tranquilidad, de belleza paisajística, de rutas, un turismo muy diferente al que, como muy bien decías a la entrada, ese turismo de playa. Y yo creo que no es una cuestión de recuperación, ya que lo que hacemos es un mantenimiento de esos negocios que aprovechan el verano para pasar otros meses en los que esa afluencia ya no existe. También queremos tocar el turismo rural, por eso nos acompaña Luis Ángel Díez. Buenas noches. Buenas noches. Experto en turismo rural. ¿Podemos hablar que los meses de la gente que va a los pueblos durante los meses de julio y agosto es turismo rural? Pues también depende en un territorio tan amplio como este, depende en qué zonas hablemos, las zonas de montaña y las zonas de interior. Hay zonas, la provincia de Segovia, fronteriza a Madrid, el mes de agosto es el peor mes para el turismo rural, dentro de lo que es, porque hay mucha segunda residencia, hay muchos hijos del pueblo que vuelven, entonces dependiendo de las zonas son buenas para el turismo puro y duro de la persona que viene de fuera, incluso para el turismo extranjero, que es el que más buscamos y el que más se prodiga durante el verano en Castilla y León. El resto del año es casi todo público nacional, y dependiendo de las comarcas, pues sí, hay comarcas que salvan casi la temporada con este mes de agosto prácticamente. Julio hace muchos años que ya no es temporada alta ni para los nacionales ni para los extranjeros. Hay hijos del pueblo que vuelven a casa de los padres, a casa de los abuelos, pero hay otras casas que se alquilan en cualquier pueblo. ¿Eso lo consideráis desleal por parte de los que os dedicáis, que tenéis casas de turismo rural, competencia desleal? Esto es un tema muy delicado porque realmente, y dentro de las normativas que existen, Castilla y León ha sido pionera y además hizo una normativa muy mercantilista con fin de hacer proliferar las casas rurales con mucha facilidad. Es muy fácil con la normativa actual convertir una vivienda cualquiera en casa rural y sin embargo a pesar de todo existe ese intrusismo. Y eso hace muchísimo daño en todos los sectores, pero además en el turismo rural es más difícil en una ciudad localizar un hotel ilegal o una persona que alquila habitaciones de una manera sin dar el alta, que tampoco requiere nada, es decir, que los trámites de dar de alta un alojamiento turístico son muy sencillos y muy económicos. Sin embargo, en el medio rural hay zonas que realmente hacen muchísimo daño porque te puedes encontrar más oferta alegal, por decirlo de alguna manera, que la oferta institucionalizada. De ello también intentaremos hablar a lo largo de este programa. Seguramente no hay dos pueblos iguales ni dos opiniones sobre este asunto. Salvo casos concretos, los pueblos de Castilla y León no tienen nada que ver con el litoral, con los que se encuentran en el litoral, en la costa. La convivencia es modélica en la mayoría de ellos. Solo cuando hay restricciones de agua o falta algún servicio público llegan los problemas y los enfrentamientos entre vecinos. Las piscinas de Valencia de Don Juan en León son el termómetro perfecto para medir la afluencia de visitantes durante el verano. Hay 5.000 vecinos censados, pero la cifra se dispara de forma espectacular en estos meses. El verano del 2012, 179.010 personas pasaron por el polideportivo, fueron accesos al polideportivo. Ayer, 2.225, somos el destino de Asturias en primer lugar, después también tenemos cada vez más madrileños, gallegos y vascos. Astudillo, en la provincia de Palencia, también es uno de los municipios que triplica población en las vacaciones. El ayuntamiento a partir del mes de mayo se pone manos a la obra. El tema de la limpieza, pues evidentemente hay que duplicar los servicios, pues porque hay más necesidad de hacer limpieza en el pueblo. El mismo consumo de agua, pues probablemente llegue a que en determinados barrios, a lo mejor en determinadas zonas hay menos presión. En Astudillo todos los años nosotros tenemos aquí a 3 empleados en servicios, 3 empleados fijos,
durante todo el año, y se incrementa durante el verano, la plantilla se incrementa con otras 4 o 5 personas más. En el pueblo están encantados con los visitantes. Sí, claro. Hay más gente en el pueblo, dan más vida al pueblo. Hombre, siempre alguno viene, claro. Siempre se corta alguno más también, sí. Y los visitantes están encantados con el pueblo. Bueno, la tranquilidad que hay, lo bien que se pasa. Pues todo, el pueblo es muy bonito, tiene muchas cosas que ver. Vivimos en Santander, en Suances. Pero somos de aquí, mis padres eran de aquí, dejaron la casa y ahora venimos los hijos. Algunos, como Elías, han vuelto para quedarse. Después de la jubilación, pues la añoranza de mi pueblo pues me atrajo de tal forma que dije, me vuelvo al pueblo donde nací y aquí me encuentro. Elías es uno de los 150 vecinos que conforman el padrón de Cervatos de la Cueza, en Palencia. Su alcalde acoge con los brazos abiertos a los veraneantes, pero les pide colaboración. Los derechos y los deberes son iguales para todos. Se encuentran con el derecho de decir, oye, voy a hacer una obra. Resulta que vienen y te dicen, no, yo de la ciudad que vivo no me piden licencia. Pero hombre, ¿cómo no te van a pedir licencia? Sobreviven durante todo el año con presupuestos cada vez más bajos, pero ¿están preparados los pueblos de Castilla y León para los cambios poblacionales del verano? Bueno, pues habrá de todo en los 2.248 pueblos que hay en Castilla y León. Seguramente tienen los mismos derechos, pero a veces no lo parece. Los que son veraneantes, los que viven en los pueblos y están empadronados, ¿tienen que tener los mismos derechos? ¿Los tienen? A veces alguno se confunde porque viene de la ciudad y pide cosas que a lo mejor no se da cuenta que está en un pueblo. Hombre, yo creo que los derechos son los mismos para todos, con independencia de si están empadronados o no. Cuestión distinta es esa a la que usted se refiere en último lugar, cuando dice, bueno, alguno viene pensando que, bueno, pues eso ocurre también en nuestros pueblos, pero los derechos lógicamente son para todos iguales, con independencia de que, claro, hay que buscar las maneras y las formas para que todos contribuyan en la prestación y en la garantía de esos servicios públicos. Porque lo que está claro es que los que están empadronados tienen ventajas y esto siempre genera confusión, el tema de las piscinas, esto es bueno que haya una diferenciación entre los que están empadronados y los que vienen de fuera, que parece que es un castigo, eso es lo que normalmente molesta. Yo no sé si en Cistierna también eso sucede. Yo creo que son temas mínimos, porque estamos hablando de servicios muy particulares que también, oye, ser universitario significa un acceso a los espacios deportivos de la universidad que no cuenta el que no es universitario, que tiene que pagar un poquito más. Me explico, o sea que esto es una cuestión universal. Mira, yo antes ha dicho un alcalde, a veces no comprendemos la naturaleza de los problemas. Los servicios no son iguales, Por ejemplo, limpieza. O por ejemplo el agua. La limpieza es un servicio fácil de solucionar. Y luego hay una estructura en Castilla y León de gestión de residuos que tiene capacidad. Simplemente incrementando un poco a lo mejor el personal se soluciona. Pero por ejemplo el agua, si no hay agua suficiente, eso es mucho más difícil de solucionar. Hay que hacer obras que son costosas, hay que hacer acometidas, hay que hacer, por ejemplo, se hablaba en Segovia que hay mucha agua, entre comillas, y a la vez hay escasez de agua, ¿no? Luego hay problemas porque se quiere hacer un embalse y hay contradicciones, hay grupos locales, grupos ecologistas, no quieren que se haga tal o cual. Me explico, hay un conflicto continuo en determinadas obras que mejoran determinados servicios. En el entorno de Valladolid ha habido algunos, hacia Segovia también, ha habido el tema del arsénico, entonces eso significa que hay que dotar de agua pues con más dificultad, me explico. Por lo tanto, hay cosas que se pueden solucionar con facilidad y hay cosas que se solucionan a largo plazo. Pero también te diré una cosa, las personas que han recuperado casas en los pueblos, que las mantienen todo el año, que pagan el IBI, que pagan el impuesto, todos los impuestos, estando ahí a lo mejor un mes o 2 meses, que pagan, por supuesto, los impuestos vinculados al consumo, la luz y todo esto, pagan lo que consumen, pero otros impuestos, yo que sé, tasa de basuras, IBI, etcétera, etcétera, pagan los impuestos todo el año, ¿no? Los que tienen una propiedad, esos han hecho mucho bien. Primero, no solo por el patrimonio edificado, que tenemos un patrimonio edificado en los pueblos que no se corresponde con la población, es muchísimas casas bien mantenidas. Esto es algo estupendo, ¿no? Sino, más allá de lo que es la actividad turística, que esto, como hay personas que saben más, yo lo que sí quiero decir es que toda esta gente que vuelve a los pueblos los mantiene también todo el año, porque mantiene casas todo el año, porque está allí pendiente de esos bienes que tienen en esos pueblos durante todo el año. ¿Estén empadronados o no estén empadronados? No sé si compartís.
Yo creo que no tiene que existir ningún tipo de diferencia entre la persona que vive de forma permanente en la localidad y la persona pues que retorna al pueblo bien a pasar su periodo estival o bien a pasar pues un fin de semana. Yo ahí en ese aspecto la verdad es que estoy de acuerdo. Pero también tenemos que ser claros y ser conscientes de que si somos una comunidad autónoma y somos una provincia, en este caso la de León, que recibimos un número importante de turismo, ¿no?, de turistas, que bien retornan a los pueblos porque son oriundos de allí o de la zona, o bien vienen como primera visita para ver si el pueblo les gusta, si cumple con sus expectativas y al final situarlo como un destino de forma permanente de turismo. Yo creo que son las administraciones, en este caso las autonómicas, las provinciales y también las locales, las que ante esta situación debemos de prever con tiempo esta situación que se va a originar. Nosotros, en el caso nuestro de Cistierna, en la provincia de León, pues hay un aumento significativo del número de habitantes porque somos una zona que recibimos turistas, recibimos veraneantes. Pero claro, estos veraneantes hay que prestarles una serie de servicios, como por ejemplo son los servicios sanitarios. Entonces tiene que haber una previsión por parte de la administración que le corresponde para que en el ambulatorio y en los consultorios médicos se refuerce pues con un mayor número de profesionales que atiendan a estas personas, que por ejemplo es algo que yo considero que en estos momentos no se está produciendo por una serie de circunstancias, ¿no? O sea que es la administración la que, si somos una comunidad autónoma, ¿no?, que tenemos una imagen al exterior y encima hacemos un reclamo porque recibimos turistas, yo creo que tenemos que prever este tipo de cosas para que no se produzcan esos conflictos de es que ahora llega el verano y resulta que voy al ambulatorio y allí aquello está lleno de gente, claro, el número es un número importante, el aumento de las personas, y no se nos presta el servicio que se nos venía prestando. Yo creo que sobre eso hay que hablar. Yo no estoy totalmente de acuerdo en que en esta comunidad la mayoría de los pueblos, entendiendo pueblos como medio rural, no hablo de las grandes poblaciones, ni de los pueblos de 3.000, 5.000, 10.000 habitantes, que tampoco hay tantos, pero los pueblos en general, de casi todos los pueblos que hay en esta comunidad, lo que es medio rural yo no creo que esté preparada para una masificación ni para la visita puntual durante los meses de verano, ni casi en ninguna época del año, de grandes números de visitantes neo-rurales, de la gente que no es del pueblo. Hay que mantener esa diferencia. Es diferente la gente que vive todo el año en el pueblo, los hijos, los familiares, la gente que ha vivido, como este señor que salía jubilado y vuelve y conoce su pueblo, conoce las costumbres, conoce las formas y los usos. Es diferente cuando llega la gente fuera a instalarse en ese pueblo temporalmente 15 días en el camping, en la casa rural, en la casa de los amigos, y desconoce las costumbres de la zona, desconoce los usos. Es muy diferente ir a la zona de Pinares de Soria, donde tienen las suertes, donde solo los vecinos empadronados tienen derecho a esas leñas y a esas cortas, a no ser vecino, porque es un recurso económico importante de esa zona que protegen. En otoño nos pasa lo mismo con las setas, que ya pues antes no había ningún problema, ahora todos son cotos micológicos donde el recurso es importante, etcétera. Esto, el veraneante, la gente que viene tan puntualmente a nuestra comunidad a visitarnos, no tiene vinculación con esos pueblos y viene como visitante, es la que genera generalmente esos problemas. Sí que es cierto que todos los pueblos están preparados para sus fiestas y triplicar en las fiestas su población normalmente en estas fechas de verano, en la Semana Santa, en épocas puntuales, pero adaptadas a sus recursos y a su entorno. Por tanto, no es tanto, yo creo, un problema exclusivamente de servicios, sino de saber que vas a un pueblo y que en un pueblo van a faltar muchas cosas, que no en todos los pueblos va a haber ni un hospital, ni un médico, ni una farmacia, ni bar en la mayoría de los pueblos pequeños. O el teleclub, que no es un bar, que es un local social donde la gente convive y donde el uso no puedes ir exigiendo, pues como en un bar, pues le digo que no hay sacarina, ¿qué pasa aquí? Pues no, mire, es que aquí no. Entonces, el problema de los pueblos, del medio rural, yo me refiero ya a las poblaciones pequeñas, a las poblaciones que son los reservorios de mucho de ese gran patrimonio que tenemos, de muchas costumbres, de mucha cultura, de las manifestaciones más auténticas que tenemos en esta tierra, y que a veces sí esa población flotante sí causa, yo creo que prejuicios a esa población por los usos, por la forma de moverse por eso. Pero sigue molestando que pasen las vacas por
y rocen el espejo retrovisor del coche en los pueblos, o no, eso ya ha pasado un poco más a la historia, porque los pueblos ya no son lo que eran también, quiero decir, ahora mismo las ovejas ya están fuera del casco urbano, está mucho más regulado que antes, ¿no? Eso no... Está muy bien eso que ha dicho, está mucho más regulado que antes. Hay veces que no ocurre así, que aun estando regulado sigue ocurriendo. Pero bueno, comparto lo que decía Luis Ángel, hay que saber que cuando se va a un pueblo, se va a un pueblo, y un pueblo tiene una serie de condiciones y de circunstancias que hacen que sean las propias de ese hábito y de ese ámbito. Por tanto, yo creo que bueno, esa regulación es importante y se ha avanzado mucho y se sigue avanzando día a día en que los pueblos están mucho más preparados, yo ahí disiento, para recibir a mayor número de personas, sin lugar a dudas, por servicios y también por la propia capacidad de los propios vecinos de esos pueblos. Pero por hablar, por ejemplo, de servicios, aquí ha habido una polémica desde el 1 de octubre con la eliminación de las urgencias nocturnas de los consultorios de 16 pueblos de la comunidad. Llega el verano y se recuperan. Se recuperan porque se incrementa la población en estas localidades, en estas zonas. Esperemos, o se cree, que se van a mantener abiertos. Pero si no fuese así, quien viva normalmente en el pueblo va a pensar que es un ciudadano a lo mejor de segunda, porque considera que solamente se abren cuando hay un incremento de la población. Es verdad que hay que medir, hay que saber cuáles son las frecuencias, cuánta gente acude al médico, y todo eso tiene que estar regulado. Y hablamos de consultorios, no de centros de salud, que es diferente a lo que ha pasado en Castilla-La Mancha. Pero bueno, lo pongo como ejemplo y por la importancia que también yo creo que tienen los servicios a la hora de cuando hay un incremento importante de la población. Hombre, el mantenimiento de esos servicios públicos esenciales, básicos, es necesario a lo largo de todo el año, con independencia del momento estacional en el que nos encontremos, sin lugar a dudas, y con independencia del número de habitantes que lo usen. Son necesarios porque hay distancias y esa población, sea mucha o poca, necesita estar atendida. Yo en ese sentido, bienvenido sea el que se haya reabierto estas urgencias, estos consultorios médicos. Bienvenido. Y que se mantengan. Que se mantengan. Pero yo creo que ignoramos el que estamos en una crisis extraordinaria. Y el año pasado, yo en mi departamento, yo soy director de un departamento, de 40 profesores perdimos 10. A ver, que perdimos 10. A lo mejor este año, que hay un poco mejor, subido un poco la financiación, podemos recuperar, también hay otros criterios, podemos recuperar alguno. Pero es que hay una crisis atroz en el país que afecta a la financiación pública, que estamos todos los meses yendo a comprar dinero al mercado, que tenemos menos ingresos que gastos, que las clases medias están fritas a impuestos, que las empresas pagan poco, sobre todo las grandes, que hay una fiscalidad sobre las grandes fortunas ridícula, que hay una economía sumergida extraordinaria, y nos metemos, claro, es decir, la administración, que cierren 3 dispensarios, es que me parece normal, es que yo cerraría 100 centros de salud en esta comunidad autónoma, porque no nos los podemos permitir. Es que una comunidad autónoma como la de Castilla y León, que mantenga 12 hospitales grandes más los comarcales, tú sabes el coste que es eso. No es lo mismo que mantener 5 grandes como otras comunidades autónomas. Tenemos un montón de hospitales. Un hospital nuevo no es como, o sea, 2 hospitales pequeños no es como uno grande, generan más gastos de estar 2 separados, me explico. Entonces, tenemos que saber también, claro, porque, mira, yo llevo 20 años dedicándome a esto, el urbanismo y la ordenación del territorio. Ahora parece que la gente se lo toma más en serio, pero se lo toma más en serio porque estamos en crisis. Y parece que hay menos recursos y los tenemos que administrar mejor. Pero luego cualquier decisión que se tome en relación con esos recursos resulta que es inoportuna. No sé si me explico. Hay una resistencia. Yo lo digo ya como ciudadano. O sea, tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor determinados servicios, por ejemplo, sanitarios, y en el caso de visitantes, me ha gustado mucho ese término de neorrural, porque hay que distinguir entre el que viene porque tiene una casa allí y tiene una estabilidad allí, o el que viene 15 días a un camping, o el que está allí de paso y tiene un problema y exige, exactamente, pues a lo mejor hay que ver unas lógicas de pago diferentes. A lo mejor tiene que ir al centro de salud y a lo mejor tiene que no pagar una mordida, como dirían en México, sino pagar un servicio porque es que el señor es de otra comunidad autónoma o es de otro país, ¿no? Por eso yo digo que estamos, todo el tema
no nos podemos olvidar que tú has empezado diciendo que era por un problema de crisis. No vamos a la playa, vamos al pueblo, que es más barato. Pero claro, Sí, no es gratis, no es gratis, o sea, no podemos pedir a la administración pública que nos pague las vacaciones en el pueblo, o sea, yo con esto acabo, vamos. Yo no estoy en nada de acuerdo con lo que ha dicho Juan Luis. Yo entiendo que esta situación de crisis, que además es una crisis extraordinaria, una crisis muy virulenta, desconocida en concreto para muchas de las personas que vivimos este momento, yo entiendo que lo que hay que hacer es priorizar una serie de servicios y otros. Yo vengo de un pueblo rural de casi 4.000 habitantes, ubicado en la entrada de los Picos de Europa, con una despoblación galopante que nos lleva atacando desde hace más de 20 años a causa del cierre de la minería, de esa primera reconversión minera. Y le puedo decir que en el partido judicial de Cistierna, que tiene el tamaño de la provincia de Guipúzcoa, hay decenas y decenas de pueblos pequeños que tienen muy poca población y estas personas también merecen una atención y también merecen unos servicios. O sea, el tema sanitario, ¿aquí qué queremos? ¿Queremos fijar población o no queremos fijar población? Porque si no damos servicios, claro, ¿quién va a ir a vivir a un pueblo? Las personas, uno de los servicios que más se valoran en estos momentos es la sanidad. Entonces, ¿quién va a ir a vivir a un pueblo o a una zona rural si no tenemos ni buenos accesos, ni buenas carreteras, si no tenemos buenos servicios sanitarios? Es que no estoy de acuerdo. Yo creo que es el momento en el que un Estado como el que, o un gobierno como el que tenemos, y yo creo que cualquier gobierno lo haría, quizás lo que hay que dejar un poquito de lado es el tren de alta velocidad a no sé dónde o una serie de inversiones en otro tipo de sectores que en este momento no son prioritarios, porque en este momento lo prioritario, ¿quiénes son? Yo entiendo que son las personas, pero es que al final lo que tendrá que decidir la Administración es, si yo no puedo mantener unos servicios que son necesarios para los ciudadanos, al final pues tendremos que cerrar los pueblos. Tendrá que decir la Administración, no, es que yo no puedo tener un ambulatorio con este número de profesionales y una ambulancia medicalizada y 2 médicos y 3 ATS y un helicóptero, si no lo puedo mantener porque debo de mantenerlo para dar servicio a todas esas personas dentro de algo que es para mí vital y es lo más importante como es la sanidad, pues al final habrá que tomar una decisión. Pero yo considero que en estos momentos hay que apostar precisamente por mantener unos buenos servicios, ¿no? Y unos servicios mínimos. En lo que se refería a lo de las urgencias. Bueno, pues es que igual el que vive en Valladolid o el que vive en León ciudad o el que vive en Zamora ciudad o en Segovia, pues seguramente no tenga las preocupaciones de una persona que vive a 97 kilómetros del hospital más cercano. Se puede frenar, a lo mejor intentamos frenar la despoblación que desaparezca en estos pueblos y a lo mejor es irreversible, a lo mejor estamos intentando poner... Yo es que, vamos a ver, creo que el debate no es población-despoblación. El debate al que estamos abocados todos es al debate de garantizar los servicios públicos. Efectivamente. Ese es el verdadero debate y esa es la verdadera calidad de lo que estamos hablando. La gente podrá vivir donde quiera, no le podemos obligar, eso es evidente. Pero lo que sí que tenemos que hacer es garantizar en ese municipio que está a 90 kilómetros de una capital unos servicios públicos esenciales y por eso comparto lo que dice el alcalde, de que un aspecto como la sanidad es prioritario y desde ese punto de vista yo creo que en esta comunidad todo lo relativo a la sanidad se está haciendo muy bien precisamente por eso, porque tenemos una sanidad muy cara pero óptima y que está dando respuesta a esas necesidades en muchísimos puntos del territorio. Por tanto yo creo que el debate no es población-despoblación. La despoblación es, más que un problema, un hecho consustancial, como las personas envejecemos, bueno, y además venimos de algo que es una revolución urbana que lleva muchísimas decenas de años produciéndose y que se va incrementándose cada vez más, pero lo que sí que es cierto es que tenemos que buscar, los poderes públicos, el garantizar unos servicios públicos básicos en cualquier parte del territorio y eso hará que las personas decidan quedarse o no quedarse. Yo siempre hago esta reflexión. Resulta que de viernes a domingo hay calidad de vida en los pueblos. Durante los meses de julio y agosto hay calidad de vida en nuestros pueblos. Pero pasado esto, llegado septiembre, parece que deja de haberla, porque nos venimos todos a la ciudad. Y durante la semana de lunes a viernes no hay calidad de vida. Bueno, la calidad de vida es la misma. Son los 7 días y los 12 meses del año. Bueno, pues lo que hay que incidir es en esa calidad de esos servicios básicos y a partir de ahí que cada uno
decida y elija. Yo creo que las personas que os dedicáis a la política vivís estáis atrapados en vuestro propio discurso. Yo lo veo desde fuera, gracias a Dios, yo no tengo que rendir cuentas a los votantes, me explico. Pero yo diría dos cosas. Yo he sido un poco antes exagerado, porque lo que la gente no sabe es lo que cuestan las cosas. O sea, lo que hay que transmitir es el coste de la sanidad en Castilla y León por ciudadano es altísimo, y en el medio rural mucho más. Y lo que se ha invertido en carreteras, lo que se ha invertido en centros de salud, a lo mejor lo que hay que hacer es cerrar las piscinas. No sé si me explico, ¿no? Pero a lo mejor hay que cerrar algo, no sé. Quiero decir, porque lo que tenemos es un contexto de recursos escasos, ¿no? Y no podemos vivir en el todo gratis, o no pagar los toros, ¿no? Porque pagamos los toros. Yo no soy antitaurino, pero quiero decir, las fiestas, pues muchas veces en pequeños municipios son el 40% del presupuesto, ¿no? En estos. Bien, pero yo diría que, claro, este es un aspecto del problema. Pero quien ha hecho reformas en Europa, mira, yo creo que la reforma que ha emprendido la Junta de Castilla y León es valiente, pero desde mi punto de vista, respeto muchísimo lo que se hace y además en alguna parte he colaborado, no, es insuficiente. A mí me gustaría una reforma más audaz. Y la del Estado es una tontería. Te lo digo de verdad, una tontería. Intentar enfocar, ya me perdonaréis, ¿no? Porque es una opinión, ¿no? Es intentar abordar los servicios de los pequeños municipios desde un concepto de eficiencia económica, cuando son realmente ineficientes por naturaleza, como el alumbrado, ¿no? Vamos a ver la eficiencia del alumbrado. Bueno, hay una obligación por la ley de bases de que el alumbrado público es una competencia de todos los municipios, 1.700 menores de 500. Que no tienen ni obligación de planeamiento urbanístico según la ley. Fijaros qué pequeño es un... Oye, no, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que quien ha afrontado reformas importantes no ha tocado a los pueblos, ha tocado a los municipios, ha tocado las estructuras administrativas, con mucho más vigor, creando estructuras demográficas más fuertes, más sólidas, para que los propios alcaldes, no es lo mismo ser alcalde de Cistierna que ser alcalde de una población equivalente a la comarca. Ser alcalde, todo el mundo sabe lo que es un alcalde, nadie sabe lo que es una mancomunidad. Sí, algo que presta, recoge basura, tal y cual. O sea, la reforma que hizo Portugal hace tiempo, que ha hecho Inglaterra, que ha hecho Dinamarca 2 veces, que han hecho muchos países, que ha hecho Austria, que están haciendo algunos países del este incorporados aquí, es una reforma de hacer estructuras administrativas locales más fuertes, más sólidas. Y así se podrán financiar mejor. Si solo te llegan 5.000 euros, no puedes hacer nada. Si te llegan 500.000, puedes decidir primero solucionar un problema, luego otro y luego otro. Tenemos dinero para hacer en todos los sitios pequeñas cosas y en ningún sitio cosas grandes. Es que ¿quién iba a acabar viviendo en los pueblos? El que tenga trabajo en ese pueblo, el que haya vivido siempre en ese pueblo y tenga sus propiedades y las quiera mantener, y nadie más. Hay una tendencia desde hace muchos años. Yo veo a un pueblo casi todos los fines de semana, que somos 16 vecinos. Es un pueblo que todavía funciona el concejo, con lo cual tiene su autonomía. Y es un sistema totalmente sostenible. No es comparable una población de 10.000, 3.000, 20.000 habitantes de Ponferrada con esos pequeños municipios que dicen, yo por supuesto ni voy a tener médico, ni hay escuela hace años, ni nada. Pero nosotros, cuando el médico dejó de ir una vez a la semana, se puso un teléfono de asistencia donde los 16 vecinos, si alguno se pone malo, llama ahí, o sabe que hay el autobús, ahora mismo se acaba de poner un sistema de recorridos de autobús para verano, para comunicar esos pueblos pequeños, que no todo el mundo tiene coche, hay gente mayor que no tiene hijos que le trasladen, etcétera. Ese apoyo a los servicios es fundamental, pero cuando dices, bueno, pues no hay médico, nosotros en el pueblo, cuando se reúne el concejo, 3 o 4 veces al año, se dice, ¿qué dinero tenemos? Tanto de las cortas, tanto del coto de caza, ¿para cuánto tenemos? Aquí hay 2 bombillas fundidas, igual el pedaño y la cambia, porque ese alcalde, alguacil, ayudante, y cuando es una cosa más seria, se va al ayuntamiento. Y el ayuntamiento dice, pues podemos o no podemos, o esto que queréis hacer es una barbaridad, y nosotros decidimos qué caminos limpiamos y qué casa vamos a poner para cuando venga el turista y cómo va a funcionar el teleclub o el rural. Esa cierta autonomía de esos pequeños municipios es muy importante que ellos, para que sea sostenible el sistema.
Claro, hay gente que dice, oye, pues el que es ganadero y tiene ahí sus vacas, sus ovejas, el que tiene sus huertos, el que tiene sus hectáreas de cereal o de lo que sea, por supuesto, claro, vive en el pueblo porque trabaja allí, pero cuando se jubila, todas las capitales de esta comunidad y los grandes pueblos están llenos de los jubilados de la agricultura y la ganadería que se han empadronado en la ciudad por los servicios sanitarios. Pero todos los fines de semana están en su pueblo, porque tienen su casa y a sus sobrinos allí. Y todas las fiestas están allí, y cuando llega la Navidad, allí que van. Ahora, ¿se va perdiendo esa población? Sí. ¿Quiere decir que el pueblo se abandone, se quede vacío? No, no es un concepto, no es el mismo concepto. Lo que pasa es que si no hay trabajo, está claro, si no hay determinados servicios, la gente mayor valora mucho, decir, oye, pues yo tengo que ir al médico, si no, todos los días, todas las semanas. Dice, va, pues mira, me compro el piso en Valladolid, en León o en Zamora, aunque sea no sé qué pueblo, y al fin de semana ya me llevarán al pueblo a ver cómo anda mi huerto y mi vecina. Es que eso pasa, ¿no? Eso es así. Eso pasa. La gente, la inmensa mayoría de las personas que se han ido de vivir de los pueblos, se han ido a las ciudades, en primer lugar, por los servicios sanitarios. Y el que lo quiera ver, que lo vea, y el que no, pues que vaya y que lo investigue. Y si es verdad que en época de crisis hay que hacer una reestructuración, una reorganización, pues sí, pero habrá que empezar con aquellas cosas que no son servicios básicos. Y la sanidad es un servicio básico que tiene que seguir prestando. Que sí, que es verdad que la inmensa mayoría de los usuarios no saben cuánto cuesta la sanidad. Bueno, pues entonces igual es que hay un problema de que no informamos a los ciudadanos cuánto cuesta que vayan y que la atiendan. Pero claro, también hay cosas y hay veces que no se gestiona quizás de una forma adecuada, porque si debilitamos, por poner un ejemplo, las zonas rurales, los servicios sanitarios en las zonas rurales, ¿qué pasa? Lo que está pasando ahora mismo, que se están saturando los servicios de urgencia de todos los hospitales de la comunidad autónoma. Entonces, claro, las cosas no son fáciles, pues es verdad que no son fáciles, pero aquí hay una igualdad entre los ciudadanos, lo dice la Constitución, y yo creo que los gobernantes, yo cuando decía que somos rehenes, bueno, pues yo soy un alcalde que me ha votado los vecinos y yo lo que tengo que hacer es defender los intereses de los vecinos de mi municipio y luchar y llamar a la Junta de Castilla y León para que el ambulatorio tenga pues los mejores medios, el número adecuado de profesionales que den servicio a los que ya viven allí, a los que viven en los pueblos de alrededor y a los veraneantes y a los turistas que vienen a pasar pues este mes y medio y que a nosotros por la verdad es que nos viene muy bien. Y sí quiero aprovechar y romper una lanza a favor de todos esos presidentes y todas esas personas que diariamente desarrollan su labor en las juntas vecinales, en los pueblos pequeños. Estamos hablando que en la provincia de León hay más de 1.800 juntas vecinales que son vecinos normales y corrientes que prácticamente no tienen ningún medio material para desarrollar su labor. Por supuesto que no reciben dinero, sino que les toca poner dinero y su teléfono móvil, el teléfono de su casa, perder tiempo de estar con su mujer. Cuando comentabas el tema de lo del alumbrado es verdad, y yo creo que esa gente pues hay que ayudarla, a todas esas personas hay que ayudarla. Es una de las cosas que más ha extrañado cuando se hablaba del pacto local, que querían poner el dedo en esos alcaldes, que lo que hay que hacer es estar agradecidos. A ver, si es que el alcalde ponía y señalaba a esos presidentes de las juntas vecinales, pero yo quiero romper también una lanza por el resto de concejales y alcaldes que hay. Porque vamos a ver, si esos municipios desaparecen, determinados servicios en esos pueblos a los que hacíamos referencia antes hay que seguirles prestando. Y o los presta un ayuntamiento a través de un alcalde y un concejal, que no solo no cuesta, sino que ahorra dinero, o tenemos que hacer como hacemos ahora las comunidades de propietarios. Un administrador, que es el que nos cambia la bombilla al tercer día, y 3 días la luz apagada porque tenemos que dar parte, etcétera, etcétera, etcétera. Antes lo hacía el presidente y el secretario de la comunidad. Ahora con la ley de propiedad horizontal nos obligan a hacerlo a través de un administrador, etcétera. Por tanto, hay unos costes básicos, sea municipio, sea pueblo, sea entidad local menor, porque hay unas necesidades que atender en esos vecinos. Y hoy en día yo creo que el sistema que tiene Castilla y León, con sus municipios, con sus entidades locales, es un sistema sostenible, porque no es un sistema costoso. Y no estamos hablando ahora de costes estándar, ni de eficiencia, ni de ineficiencia. Son sistemas baratos, ágiles y que dan respuesta a los vecinos de esos pueblos, de esos municipios y de esas entidades locales. Lo que sí que hay que hacer es agrupar determinados servicios si vemos que somos incapaces de prestarlo desde nuestro municipio, ponerlos en común y a partir de ahí hacer lo que venimos haciendo con las mancomunidades históricamente, sean de agua o sean de recogida de residuos. ¿Qué hacemos? Desde un plano de igualdad ponemos en común nuestras necesidades
y resolvemos en común nuestros problemas. Tenemos que hacer una pausa porque nos queda ya muy poco tiempo. También tocaremos las diputaciones, si verdaderamente son necesarias en el siglo XXI. Volvemos enseguida. Seguimos en Espacio Abierto hablando de la situación de los pueblos, sobre todo en verano. No nos preocupa eso demasiado, nos preocupa a los pueblos a corto, a medio y a largo plazo. Saben que en las Cortes se encuentra ahora mismo, se está tramitando la Ley de Ordenación del Territorio y que choca casi frontalmente con la reforma local del Gobierno central. Por eso queremos analizar cuáles son esos puntos de fricción y preguntarles a nuestros contertulios si en el mundo rural la gente que vive en los pueblos tiene que estar preocupado por esa ordenación que viene y porque de momento parece que van por caminos totalmente distintos, a pesar de que el Consejo de Estado ha echado un buen rapapolvo a esa reforma local, porque parece que se ha hecho desde los despachos de Madrid y sin pisar el terreno, como se ha hecho en otras, aquí desde la Junta de Castilla y León. Bien, desde el punto de vista de lo que es el proyecto de ley de ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León, yo creo que es un proyecto de ley explicado, puesto y participado con el conjunto de la sociedad y que bueno, que habrá que seguir ahondando en esa explicación, ¿no? Lógicamente. El proyecto de ley de régimen local que pretende abordar el Gobierno de España, bueno, pues en primer lugar hay que señalar que es y está en una fase embrionaria que todos queremos y por lo menos ese es mi deseo, que se corrija y además que se corrija de forma sustancial por algo importante para lo que es la identidad de Castilla y León. Castilla y León y por consiguiente la provincia de Valladolid somos eminentemente municipalistas. Esa es la realidad de lo que somos y yo creo que ese proyecto de ley hoy por hoy no contempla y no garantiza suficientemente eso, el que sigamos siendo municipios fuertes y que se puedan hacer las cosas desde esos municipios o bien por los propios municipios de forma asociada, que es lo que pretende a fin de cuentas el proyecto de ley de la Junta de Castilla y León. Lo que parece que la reforma local no ha tenido en cuenta parámetros concretos, que es lo que preocupa en Castilla y León, que hablábamos del envejecimiento, de la dispersión y que a lo mejor solamente se ha tenido. Para todo el Estado, por ejemplo, en Castilla y León está el 25%, 27% de los municipios de toda España y no llegamos ni al 3% de la población. ¿Entiendes? O sea, los municipios en España se concentran, esa es la historia de Castilla y León desde la Reconquista, desde la Reconquista. Por ejemplo, el municipio de Valladolid, que no es pequeño, por ejemplo, de Ponferrada, que tiene 270 kilómetros cuadrados, que es más grande, y 30 y tantos núcleos de población, Cáceres, con prácticamente un solo núcleo de población, tiene 1000 kilómetros cuadrados, municipio. Es uno de los más grandes de España. Que ver un poco estas diferencias, ¿no? Todo el tema de las pedanías, todo el tema de los valles, por ejemplo, Cisterna, la estructura de valle y cómo se va. ¿Me explico? O sea, por lo tanto, los pueblos son una solución, no son un problema. Yo creo que en ese aspecto es verdad que los pueblos deben de ser una solución. Y sí es cierto que todos conocemos las dificultades que tiene esta comunidad autónoma por su extensión, por su diversidad, por sus diferentes parámetros entre una zona y otro. Y yo creo que hay que abordarlo desde un planteamiento de un problema importante. Y es verdad que es necesario un acuerdo como el que tienen que alcanzar o han alcanzado los dos partidos, ¿no? En el cual, cuando decías antes de que no había que ordenar nada, pues es verdad, pero quizás hay que poner las cosas un poco en su sitio, ¿no? Y es un problema importante el que hay en esta comunidad autónoma con todos estos pequeños núcleos rurales, en la inmensa mayoría de ellos con personas muy mayores a las cuales hay que prestarle una serie de servicios sí o sí, ¿no? Y yo creo que es ahí cuando hay que abordar, por supuesto, desde la serenidad que esto conlleva y teniendo en cuenta que esa ordenación territorial es el pilar fundamental de los ciudadanos de esta comunidad autónoma.
y no puedo dejar de hacer una crítica a esta reforma que, como muy bien has dicho, Eduardo, se ha planteado desde los despachos de Madrid, ¿no? Yo la verdad es que en ese aspecto he escuchado al ministro Montoro decir auténticas salvajadas que lo único que reflejan es un desconocimiento total, sobre todo cuando hablábamos antes, y lo retomo solo para dar dos pinceladas, en relación a ese ejército que tenemos de voluntarios, que son los presidentes y miembros de las juntas vecinales y también muchos concejales y muchos alcaldes que de forma desinteresada desarrollan su labor. Es un ejército de voluntarios que no perciben absolutamente nada. Y por eso a mí me duele que en este caso hayan salido unas cifras que no son reales, de que en este país hay 400, casi 500.000 políticos que hay que quitar. No. El 90 y tantos % de esos políticos es gente que aporta todos sus días su tiempo, su dinero y sus recursos por los demás. Es un ejército de voluntarios. La verdad es que, bueno, como ya se ha dicho, además es un proyecto de ley embrionario y todavía supongo que habrá muchas modificaciones y veremos al final cómo queda. A mí lo que me preocupa no solo desde el punto de vista turístico, sino desde el punto de vista de lo que es la idiosincrasia y sobre todo los valores, los recursos, comentaba el profesor de Castilla y León, es que finalizado esa reforma, finalizado esa reestructuración de los municipios, el funcionamiento respete de alguna manera la autonomía de esos municipios, la autonomía de esos ayuntamientos más grandes o más pequeños en cuanto a su autogestión de alguna manera de sus propios recursos. Y sobre todo, tú antes preguntabas, decías, pues todavía hay gente que le molesta que las vacas pasen por el pueblo. Es difícil, ya se ha dicho aquí que tenemos una regulación extensísima, es difícil que le moleste porque ya se ha regulado la vida en el medio rural y no hace tantos años se reguló que las explotaciones ganaderas no pueden estar dentro de los municipios, con lo cual es difícil que pasen las vacas por el pueblo. Ya hemos ido constriñendo muchas de las cuestiones de la vida común de los municipios que han hecho modificar y variar algunos de los usos y de las formas que identificaban ese municipio, que le daban ese valor rural. Yo creo que si esta ley todavía aprieta un poco más ahí, no será buena. Nos tenemos que ir. No sé si Jesús Julio a lo mejor está a favor de la reforma local porque a las diputaciones sí que las da más poder. Vamos a ver. Y más competencias. Lo acabo de decir. A pesar de que a pesar de que en la Constitución no se habla de diputaciones, no se habla solamente sí de provincias. Bien. Sí que se habla de diputaciones también, ¿eh? Se habla de diputaciones en el artículo 141. Vamos a ver, lo he dicho antes, el proyecto del Gobierno a mí particularmente no me gusta y como sé que está en una fase inicial, pues yo sé que, y espero que tenga las derivas suficientes y se va a corregir en el sentido que sea favorable para que sea una ley básica. ¿Qué quiere yo decir? Que pueda acoger las propias identidades de cada parte del territorio de este país, que permita a las parroquias, aldeas y lugares en Galicia, que permita el sistema de veguerías en Cataluña, o de comarcas en Aragón, y de municipios en Castilla y León, que lo permita, porque esa es nuestra propia realidad. Ese proyecto de ley que parece hablar del reforzamiento de las diputaciones, bueno, pues yo es que creo que las diputaciones, su fuerza está en la fuerza de nuestros municipios. Es decir, la Diputación Provincial de Valladolid será fuerte, será cada vez más fuerte si los 225 municipios y 9 pedanías de la provincia lo son, porque la razón de ser de una diputación es asistir, cooperar, colaborar técnica, económica y jurídicamente con esos municipios. Nos tenemos que ir. Lo último. Bueno, pues las diputaciones, si se acercan más, como dice el presidente, al territorio, pueden ser muy útiles. Hay que ir de la ciudad. Entonces de la ciudad para que vayan no, pero hay que ir de la ciudad a los pueblos y hay que ser creativos. Por ejemplo, decías los helicópteros, las nuevas tecnologías. No se puede dejar un anciano desolado en una aldea. ¿Me explico? Esto es muy importante, pero hay que ser creativos, utilizar nuevas tecnologías y trabajar más, trabajar más. Los técnicos tenemos que ir a los pueblos más veces. Y las diputaciones. El transporte es esencial. Sí. No hemos hablado de él, pero es una pieza angular de todo este proceso. Bueno, eso está en fase de arreglo, ¿no? El transporte a la demanda es una de las cosas que ahora mismo se ha mejorado. Nosotros desde la Diputación Provincial hemos iniciado precisamente en estos días un plan precisamente estival que persigue eso, facilitar entre los pueblos de alrededor, en torno a todos ellos, que no en torno a uno de ellos, sino en torno a todos ellos, el que se facilite el transporte para gestiones administrativas, de comercio,
estivales, de poder ir el chaval a la recuperación con un profesor en el pueblo de al lado, etcétera, etcétera, y eso es muy importante. En algún caso nos tenemos que ir. Bueno, pues la verdad es que me hubiera encantado que hubiéramos hablado de muchas más cosas, como decía el presidente de la Diputación de Valladolid, pero bueno, pues yo creo que a todos vosotros como contertulios, yo sí os emplazaría a que se siga defendiendo la autonomía local, que se refuercen los pueblos, que se refuercen todas las zonas rurales de este país, porque yo creo que son la esencia, una de las grandes esencias que tiene este querido país en el que vivimos. Bueno, de la reforma local seguramente que vamos a tener que seguir hablando largo y tendido, y de la ordenación del territorio también. Gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Nosotros, gracias a vosotros. Espacio Abierto se despide también hasta el mes de septiembre. Volvemos el 5 de septiembre, nos vamos de vacaciones, nos vamos también al pueblo. Ahora les dejamos con Juanma Pérez. Descansen, pasen un buen verano. Hasta entonces. Por cierto, volvemos a las 10. El próximo año volvemos a las 10. La próxima temporada no va a hacer falta trasnochar tanto para ver Espacio Abierto. Buenas noches. Está viendo Castilla y León.